decía, ya llegó el maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo los más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. También hay libros de referencia, porque ha escrito desde hace años, algunos más de 10 años, como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan, y orgullosamente parte fundamental de esto que hacemos, de este ejercicio libre como el viento. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. No escucho al maestro Paco Cruz, mi querida Ceci. No, discúlpame, Ahí está. Vicente, fue acá, le Yo oprimí pensé, la tecla de... yo pensé que había sido Jaime que te había jalado el cable, dije yo, qué Jaime tan malo, dije yo, pero bueno. Debe andar de maldoso, pero primero un saludo para Jaime Hernández, ya sabes que se reportó que le vino un poco más fuerte la gripe, recayó, más bien la palabra, recayó un poco de la gripe, así que Jaime Hernández hay que cuidarse mucho porque yo vivo en Tierra Caliente, pero sé que allá está frío, Oye, te platiqué, oye, Vicente, estuve el fin de semana por allá. oye, Vicente. Paco, es que hay que cuidar a Jaime porque a esa edad cualquier gripa es No, peligrosa. hace mucho daño, Vicente, pero Jaime, un abrazo. Estamos hablando mal de ti porque no estás, pues es cuando se puede. Si no, te damos chance que te defiendas. Pero, Vicente, bueno, dicho eso, no una foto, mira que le saquen una captura de pantalla al estado al número de cuenta de Banorte y a la cuenta. Una captura de pantalla y con eso, ya saben, no tiene que sacar una foto, el número de cuenta 4189-1400-5511-8185. Y dicho eso, en la captura de pantalla, mira, Vicente, vamos a entrar para darle contexto nada más por la importancia que tiene o que tuvo la visita de Petro a Donald Trump, que más allá de logros tangibles, así inmediatos, o condenas que se puedan hacer, ¿qué se ganó con la visita de Gustavo Petro, presidente de Colombia, a Donald Trump? Bueno, una cuestión básica. Primero, la distensión de las relaciones. Donald Trump tenía prácticamente puesto el dedo en el gatillo. Lo hemos dicho aquí muchas veces, Donald Trump es un lunático que, bueno, mató 100 personas por lo menos en el Mar Caribe antes de secuestrar al presidente venezolano, sí, antes de secuestrarlo, a Nicolás Maduro mató a 100 personas. Imagínate tú con el dedo en el gatillo que hubiera disparado un proyectil de cualquiera, un par, los que sean, en zonas colombianas en la frontera con Venezuela, hubiera, o por lo menos habría desestabilizado a toda la región y eso nos incluye a nosotros, Vicente. Así que sí hay un gran logro, distender las relaciones. Donald Trump está loco y es un asesino, no lo digo ahora, lo hemos dicho por mucho tiempo. Es un asesino al que no le importa desestabilizar ninguna región, Vicente. Así que ese ya sí, en sí es un gran logro. El otro, que se retome el tema de que los capos de capos no viven no viven en México, no viven en Colombia, no viven en Venezuela, viven, como lo dijo Gustavo Petro, en Dubái, en Madrid, en Miami, y son amigos seguramente de Donald Trump. Y Vicente, por lo menos los grandes capos colombianos que los ha mencionado Petro, como Álvaro Uribe, son amigos de Donald Trump. Así que para mí ese es un gran logro, hacer que Donald Trump quitara el dedo del gatillo en este momento de Sudamérica y en especial de Colombia, porque habría desestabilizado a toda la región, Vicente. Y nosotros decimos, está bien lejos, pues total, que maten a venezolanos, que maten a colombianos, a nosotros no nos pasa nada. Lo hemos advertido, si una desestabilización en Centroamérica, y en este caso Colombia, la frontera Colombia-venezolana o Colombo-ecuatoriana, desestabilizaría a toda América Latina, habría devaluación, habría una tremenda crisis económico-financiera. Nada más hay que recordar que nosotros en 94, 95, el gobierno de Zedillo, Vicente en concreto, desestabilizó al mundo entero, ¿sí? Lo conocemos como el efecto tequila, y yo recuerdo mucho, primero fueron los efectos de esa crisis mexicana en Brasil,
luego en Argentina. Así que quienes piensen que estamos a salvo por decir, pues que bombardean Colombia, total, ¿qué más puede pasar? No, Vicente, es peligrosísimo y por eso había que darle contexto a la importancia de que hubiéramos transmitido aquí en Sin Censura por lo menos una buena parte de la conferencia de prensa de Gustavo Petro allá en Washington. Luego, mira, el caso que mencionabas ahora mismo de Adán Augusto y Andrea Chávez, una senadora que tú conoces muy bien, que hemos seguido aquí, que hemos, pues que es una voz de Sin Censura a través de ella, de Abraham Mendieta, de nosotros mismos, a Chihuahua. Todo el mundo piensa, y lo voy a decir, fíjate, nosotros en algún momento dijimos es necesario y urgente que Dan Augusto dé un paso, de paso a un lado en la coordinación de Morena en la Cámara de Senadores. Y lo hizo ahora. Puede ser tardío, puede no gustarnos, pero lo hizo. Y entonces yo me pregunto, ¿de veras fue un castigo? Yo dudo mucho, Vicente, que en este momento podamos hablar de que fue un castigo cuando fue algo que nosotros ya esperábamos, cuando lo habíamos anticipado, cuando lo habíamos aconsejado, o sea, como analistas, habíamos aconsejado que Dan Augusto López Hernández se hiciera a un lado de la coordinación de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado. Así que yo dudo que sea un castigo en este momento. Me da la impresión, pasando ya unos días, de que Adán Augusto sí da el paso al lado por él mismo y de que este paso lo fortalece porque no está defenestrado del partido, aunque digamos, podemos decir, está defenestrado de la dirección de la Cámara de Senadores, no está defenestrado. Adán Augusto tiene un grupo de senadores muy sólido que lo apoya, por lo menos me atrevería a decir que hay una veintena de senadores de Morena que tratan muy bien con Adán Augusto y en este momento en el que necesitan operación política, pues se refuerza con la llegada de Nacho Mier, que podemos ponerle sus peros, pero a cada senador que hubiere llegado a la coordinación de Morena en el Senado, le habríamos puesto peros, pero se va a coordinar la operación política, Adán Augusto va a hacer trabajo de campo y luego damos, mira, la gente con mucha facilidad decimos, no, Andrea Chávez es la primera damnificada. Yo dudo, Vicente, que Andrea Chávez sea una damnificada. En este momento, Morena, y hablo de Luisa María Alcalde Luján como dirigente nacional, de Andrés Manuel López Beltrán como secretario de organización de Morena y otros grupos con presencia de la Cuarta Transformación en Chihuahua, dudo que se puedan dar el lujo de marginar a una persona. No sé si va a ser candidata, no hablo de eso, hablo de que dudo yo de que a Morena le convenga hacer a un lado, y en este caso a Luisa María Alcalde Luján, a Andrés Manuel López Beltrán, les haga bien marginar a Andrea Chávez. Si algo necesita en este momento Morena, es reforzar a sus cuadros y que el candidato o la candidata a la gubernatura de Chihuahua, que seguramente conoceremos a finales de este año ya con mucha certeza, salga de un proceso democrático, Vicente. Andrea Chávez es un activo importantísimo en Morena, así que la salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación del Senado no le resta nada. Adán Augusto, pues ellos nunca lo negaron, son amigos políticos, Vicente. Eso es comprensible. Pero Andrea Chávez no hizo su carrera basada en Adán Augusto López Hernández. Eso sería muy misógino. Es como cuando decimos que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo obedece las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay nada más misógino en eso, Vicente. Así que Andrea Chávez es una personalidad por su cuenta que conoce muy bien el estado de Chihuahua, que lo entiende. Y, por ejemplo, ahora que nos hablaba de los casi $500,000 que destinó María Eugenia Campos Galván, a la que conocemos como Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, para pagarle aplausos a Chumel Torres,
o pagar los aplausos de Chumel Torres, la verdad es que nos está diciendo más que eso. Maru Campos ha destinado por lo menos, Vicente, 2,000, voy a decir mejor la cantidad exacta, si no luego me corrigen, 2,522 millones para pagos a los medios de comunicación. Es un pago acumulado para tratar de mantener su gobierno a flote, pero la realidad es que esa cantidad, esa popularidad de Maru Campos es inflada, Vicente, es inflada así, y es cuando cobra vigencia la presencia de la senadora Andrea Chávez. Sí que hay que tener mucho cuidado, Vicente, cuando es muy fácil decir, pues es la primera damnificada, es la gran perdedora. Yo dudo, Morena no se puede dar ese lujo, Vicente, ese lujo de marginar a una persona que ha construido su carrera en Chihuahua, que goza de una simpatía impresionante, porque hay que decirlo. Cuando la presidenta hace un llamado allá en Baja California, en San Quintín en concreto, para que los legisladores hagan trabajo de tierra, creo que ese llamado no le queda nunca, por ejemplo, en el caso de Andrea Chávez. Andrea Chávez ha hecho trabajo de tierra en Chihuahua históricamente, Vicente, así que tenemos que serenarnos, analizar las cosas con cuidado, lo mismo lo de la visita de Pedro, que ahora los señalamientos de Andrea Chávez y la renuncia Claro. de Adán Augusto López a la coordinación de Morena en el Senado. Tenemos que serenarnos, Vicente, y entender con cabeza fría lo que se está jugando Morena, lo que se juega la oposición y cómo en el caso de Morena, que es este caso, no se puede dar el lujo de marginar a nadie. Y después ¿te acuerdas aquel error, yo lo llamo de Andrés Manuel López Beltrán, de una candidatura equívoca allá en el norte? No puede volver a cometer un error. Y Luisa María Alcalde Luján está trabajando, pues yo he puesto los pelos cuando se necesitan, lo he señalado, pero está trabajando y es una mujer que como lideresa está aprendiendo y sería un error gravísimo, que me atrevo a pensar que no lo hacen, marginar a una persona como Andrea Chávez. Vicente, buenos días, me imagino que ya llegó Norman, así que Norman, buenos días. Buenos días a Norman Pearl, el maestro Norman Pearl, que también ya llegó para hablar sin censura hoy que Jaimito sigue enfermo. ¿Cómo estás, Norman? Hola, querido Vicente, querido Paco, querida audiencia, qué gusto estar por aquí con ustedes. Muy bien, todo muy bien. Oye, se me Sí, hace que no pudiste dormir como yo porque nació el Frente Amplio Democrático. bueno, sí, sí está. Y vi la lista de personajes que lo integran y dije, mami, o sea, los mismos de siempre. O sea, con bombo y platillo, Fernando Belauzarán, Álvarez y Casa, creo que hasta desde Estados Unidos, William Levy, no es William Levy, ¿cómo se llama? Simón. Simón Levy, perdón, le ofrezco una disculpa a William Levy, el actor de novelas, pero vi a Margarita Zavala, a Tere Vale, que sale con Alarraqui. No, a ver, todos tienen derecho a sumarse, claro, pero dices, pues no, que es un nuevo Ricardo Rafael, pues no, que es un gran periodista de investigación. ¿Qué tiene que estar haciendo en este? Bueno, lo que rescato, Norman, es que podrían estarse quitando las caretas de una vez por todas, porque si este es un frente opositor y Ricardo Rafael permitió que pusieran su nombre de abajo firmante, pues avanzamos, ¿no? Porque ahora ya no pueden decir esos pinches paleros, no, güey, pues tú eres también lo que eres, güey. ¿Quién te paga? ¿Cuál es la mano que te da de tragar? Pero bueno, ya te imaginarás, Cecilia Soto. Estoy tratando de leer así nomás por encima. La lista, Ceci, porfa. Esa, mira. Es que ahora sí está machuchona la lista. Y dije, a la madre, nuevo frente democrático, mi querido Norman Pearl, rumbo al 2027 y al 2030. Fíjate que hay muchas cosas cuestionables en este Frente Popular Democrático, que es un frente efectivamente reciclado, ¿no? Antes fue Asociación, y antes fue María Rosa, es decir, ha recibido muchísimos nombres,
pero de cualquier manera van a topar con una pared que se llama legislativo. Sin embargo, y fíjense nada más, los principales promotores de este Frente Amplio Democrático son Vicente Fox y Lorenzo Córdoba, No, no, imagínate, eso sí no me ¿no? la sabía. Eso sí no me la sabía, Norman. ¿En No, serio? no, pero no solo eso, están apelando al apoyo de partidos con vocación democrática, como el PRI, como el PAN, ¿no? Esto es algo ridículo. Me parece que están cayendo en un nivel de riesgo de perder algo de prestigio, mi querido Vicente, porque esto sí que se están volviendo locos. Hacer un recuento, no alcanzo a ver con detalle los participantes, pero pues Bueno, me ahí los te va imagino, Claudio ¿no? X González, No, Aurelio Nuño, de los que alcanzo a ver yo también. es que son exactamente los mismos. Y luego de repente suman a alguien que haya hecho algún comentario en favor, y después ni se entera este tipo, ¿no? Entonces es algo curioso y al mismo tiempo es algo ridículo. Pero Y está bueno, la presencia, en realidad está la presencia a la mano también de Felipe Calderón cuando ves a Margarita Zavala o de Genaro García Luna, porque ahí te la dejo de tarea. Está Leonardo Valdés Zurita, alguien que conoce muy bien Paco, que estuvo en el CISEN, si recuerdo bien, en tiempos de Genaro García Luna y nunca se enteró de las corruptelas de Genaro García Luna. Pues esos son los abajofirmantes, defensores de lo peor. Germán Martínez, imagínate, lo acabo de leer. Héctor de Mauleón, Héctor de Mauleón, el gran escritor, el gran investigador. Oye, Norman, esta es una burla para la gente. Decías tú que van a enfrentar un muro, pues yo creo que se van a enfrentar a algo más importante y más implacable, que es la gente de a pie. sí, pero recuerda tú que la gente de a pie está de manera oficial representada en las cámaras, ¿no? Y son las cámaras las únicas que van a decidir, ¿no? No, no va a ser esta junta de notables, ¿no? Esta cuestionada junta de notables. Va a ser realmente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores quienes decidan en qué términos irá la reforma electoral. Estos ya, bueno, ya dieron su opinión, la han dado sistemáticamente, la han dado cada día, han querido imponer condiciones que les favorezcan, no quieren que se hagan cambios sustanciales, buscan que permanezcan los plurinominales. Y mira, yo te voy a decir una cosa francamente, Vicente. Yo siento, y lo hemos comentado en otras ocasiones, acuérdense que Felipe Calderón quiso quitar plurinominales. También Peña Nieto, en 4 ocasiones sumadas entre los dos presidentes, quisieron quitar a los plurinominales. ¿Por qué? Porque en ese momento les favorecía que no hubiera plurinominales y tener una presencia cada día más fuerte en el Congreso. ¿Para qué? Bueno, evidentemente, pues para poder manejar sus propias iniciativas de ley. Y en este caso, Morena, pues dice, ok, yo voy a jugar en buena medida con sus prácticas, con sus procedimientos, con las normas que han establecido a lo largo de los años. Y bueno, pues sí, efectivamente a Morena le favorece que no haya plurinominales por la razón de que pues Morena tiene muchas más posibilidades de ganar distritos, ¿no? Y si no hay plurinominales, pues son solamente los distritos ganados los que tienen la presencia dentro del Congreso en términos porcentuales. Así que bueno, pues ellos simplemente, Morena ha decidido que lo ideal es quitar, bajar por lo menos plurinominales, pero hay que decirlo, Felipe Calderón se estrelló 2 veces en su propuesta, Peña Nieto otras 2 veces, y posiblemente Morena también logre poco porque el enemigo lo tiene adentro.
es precisamente la alianza, es precisamente el PT y el Verde quienes han ido marcando la pauta como fieles de la balanza. Eso no lo podemos tampoco ignorar. Es algo que está ahí, que es claro. Esto es política, Vicente. Esto es política. Y esta política y la política establece reglas de operación en donde todo mundo que tenga el poder estará buscando de alguna manera una mayor representación porcentual. Eso lo podemos ver, por ejemplo, lo que hace Trump en Estados Unidos, queriendo multiplicar distritos en algunos estados que le favorezcan, ¿no? Eso es política y es lo que están haciendo, ¿no? Después podemos hablar de Trump, pero por lo pronto hablar acuérdense que ayer estábamos expectantes por la reunión que se iba a tener entre Petro y Trump, inclusive temíamos que hubiera una actitud prepotente como la que tuviera Trump con Zelensky y que actuara así con Trump, pero no. Petro y Trump anuncian la jornada, pactan tregua y acuerdan explorar caminos comunes. Este encuentro ha sido descrito como de borrón y cuenta nueva, dicen algunos. Y no hay que olvidar que fue un encuentro de 2 horas. Y claro que el propósito es justamente tratar de eliminar, por lo menos públicamente, desde la óptica de Trump, el narcotráfico o la producción de cocaína que se hace en Colombia, ¿no? Es el principal productor de cocaína en Colombia, aunque no toda la cocaína se produzca en ese país. No hay que olvidar que también Bolivia, en Perú, etcétera, hay plantaciones de cocaína. Y bueno, pero es justamente en Colombia donde se tiene esto. El trabajo que ha tenido Petro en contra de la cocaína ha sido interesante porque lo que ha hecho es un poco lo que se hizo en Guerrero, en México, con sustitución de cultivos. Y esta sustitución de cultivos ha logrado que se destinen menos tierras a la producción de cocaína. Y bueno, Petro pasará a la historia. Acuérdense que hay elecciones el 31 de mayo de este año en Colombia, en donde sí es cierto, es posible que se mantenga el gobierno progresista, pero bueno, Petro estará solamente hasta agosto, que es cuando entregará el poder. Y pues hay cosas que se han hecho bastante rescatables. Entre otras, es una lucha intestina de Petro en contra del Poder Judicial, que es, al igual que en México, vinieron amparando a muchísimos delincuentes y todo eso, pues, pues ha permitido un avance sustancial en contra del narcotráfico en Colombia. Fíjense que una de las cosas que a mí me llaman muchísimo la atención es la debilidad que tiene en su forma de gobernar Laida Sansores en Campeche. Hay todo un conflicto, ¿no? Y en este conflicto podríamos iniciarlo en términos de conversación cuando vemos que Laida Sansores manda su proyecto de gastos, ¿no? al Congreso, a la legislatura campechana. Ella solicita una deuda por 1,000 millones de pesos y el grupo de Morena lo rechaza. Los legisladores de Morena lo rechazan y hay un rompimiento tácitamente entre el grupo de Morena y la gobernadora. 10 de los 16 diputados de Morena se oponen a este presupuesto y finalmente logran detenerlo. Sin embargo, me parece que aquí hay un problema de escrúpulos por parte de Laida, porque Laida se designa una nueva mesa directiva que son aliados o sea, los 6 restantes que quedan dentro de la legislatura y se alían a Laida Sansores
y aunque los otros 10 anunciaron su ruptura con Laida Sansores, la gobernadora y los 6 diputados que quedan se alían, fíjense nada más a quiénes, a Movimiento Ciudadano, al PRI, al PAN, al PT y al Partido Verde, para designar como presidente a un miembro del MC, un MCista, desplazando a los morenistas disidentes y creándose una abierta fractura. De esas cosas que se tienen o se buscarían o se deberían de buscar, evitar en todos los estados por parte de Morena. Bueno, pues se presenta este rompimiento en ese estado. Ya Monreal se pronunció al respecto. Es un tema delicado. Lo mismo sucedió, hay que decirlo. Esto no fue con Morena, fue en términos de alianza en Oaxaca, con Jara, que aparentemente no ha hecho o no está haciendo un gran gobierno, básicamente por ese nepotismo que tanto nos arde, que tanto nos molesta a la gente, porque creemos que si se elige a Jara, ¿qué tienen que ver sus 18 o 20 parientes empoderados, ¿no? En el estado de Oaxaca, mi querido Vicente, mi querido Paco? A ver, después de escuchar a Norman hablar de este frente amplio democrático que se forma, Paco, no, hasta en el tiempo petardean, es mi opinión. No es la exhibida de ellos mismos a esto de protegerse unos con otros, esto de Epstein, nos lleva a mencionar a expresidentes como Salinas de Gortari, como Zedillo, como el propio Felipe Calderón, a empresarios como Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga Gallán, el propio ingeniero Carlos Slim, y este amplio frente, Andrés Roemer, María Asunción Aramburu Zavala, Herminio Blanco Mendoza, entre otros, Alejandro Junco de la Vega. Y este frente amplio, si está verdaderamente por la democracia, debería de aceptar que esos nombres mencionados, no acusados, no, mencionados, forman parte de esa élite que ellos mismos defienden, que se defienden entre sí, ¿no? Porque no veo cómo TV Azteca diga, Emilio Azcárraga Gallán, el dueño de Televisa, está mencionado en los archivos Epstein, o en Televisa que digan, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, está señalado en una invitación a cenar con Epstein. Pues no lo veo, mi querido Paco. Es parte de un engranaje que sigue protegiendo a los, entre comillas, machuchones políticos o empresariales, Paco. Norman, Vicente, mira, como dices tú, sin acusar a nadie, no, el solo hecho, no de aparecer en la lista, que ya lo discutimos, no, el hecho de guardar silencio es un silencio criminal. ¿No has visto un solo periódico de los llamados grandes monstruos o que publique algo sobre eso? Un análisis serio, un análisis en forma. No hay ninguno, y eso ya te da pie para señalar. Se están protegiendo unos a otros, porque entonces con ese silencio cabe preguntarse qué ocultan los 20 personajes que hasta ahora han aparecido en las listas o archivos Epstein, que van de Carlos Salinas de Gortari a Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, Ponce de León, tres expresidentes con cuestiones muy secretas, muy oscuras. Y luego tienes a los grandes dueños de los medios de comunicación. Sí, Ricardo Salinas Pliego es uno, Emilio Azcárraga Gallán es otro, Alejandro Junco de la Vega, dueño no de un periódico Reforma, sino de 13, El Norte de Monterrey, Mural en Guadalajara, y luego tienes a Carlos Slim Elú, para redondear, que es el magnate mayor de las telecomunicaciones en este país. Tienes una sociedad secreta. En este país no son casualidades. Las sociedades secretas, que además
está bien documentado que lo que trataba Jeffrey Epstein, entre otras cosas, era formar sociedades secretas financieras reclutadas por el Mossad. No digo que fue ese caso, pero parece que es eso, con todo el silencio que han guardado. Era un financista, era un reclutador del Mossad, del Servicio de Inteligencia y Espionaje de Israel. Entonces, cuando tú ves, si uno solo guardara silencio o varios se hicieran análisis, dices, pues están haciendo análisis, pero cuando ves que todo mundo calla y ves quiénes son los personajes de la lista Epstein, o ves que, o encuentras que Ricardo Salinas Pliego aparece como en 26 ocasiones y ahora empiezan a filtrarse informes de que sí, Salinas Pliego intentaba por lo menos poner en la mesa, aparte de su capital financiero, algo oscuro hay detrás de eso. Conocemos a Salinas, se ha estudiado su sexenio históricamente, conocemos a Calderón, conocemos a Ernesto Zedillo, 3 presidentes que entregaron este país a Estados Unidos y a intereses muy oscuros extranjeros. Entonces, sí, primero sí se están protegiendo. Eso es clarísimo, que hay una protección criminal, digo yo, criminal de todos estos 20 personajes, y los englobo a todos, ¿eh? Hay un silencio criminal. Luego tienes el silencio de los medios de comunicación. Aquí tienes a Emilio Azcárraga Gallán, a Ricardo Salinas, dueño de TV Azteca, Jan de Televisa, y tienes a Alejandro Junco de la Vega, dueño del periódico más influyente en la extrema derecha de este país. No hay un periódico o un medio de comunicación impreso que tenga más influencia en la élite de la extrema derecha. Entonces, cuando ves eso, dices, algo están escondiendo. Y luego, cuando analizas la historia reciente, no voy a ir hasta atrás con Juárez, que llega a la presidencia protegido por los masones y es considerado el mayor y más influyente masón en la historia de este país. No, pero hablemos, sí, que en este país las sociedades secretas han funcionado como un reloj, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, al Yunque, que llevó a la presidencia, hoy está bien documentado, no ahora, yo mismo lo he documentado para un par de mis libros, a Vicente Fox Quesada. ¿Y qué era el Yunque? Pues una sociedad de extrema derecha eclesial, ¿sí? Y luego tienes al Opus Dei. Y el Opus Dei, ¿a quién llevó a la presidencia? A Enrique Peña Nieto. Y luego tienes a este grupo de una veintena de personas que está reunida en torno a un tipo que es muy oscuro. Bueno, ya murió, pero que era muy oscuro. Y tienes a algunos de los personajes con mayor poder económico de este país. No solo está Carlos Slim, ya se murió, pero estaba Lorenzo Zambrano, ¿sí? El presidente de Cementos Mexicanos, de Cemex, que es una de las mayores cementeras, la segunda o la tercera a nivel mundial, a veces es incluso la primera. Tenías a Dionisio a Garza Medina, está vivo todavía, que fue presidente del grupo Alfa. Así que cuando tú vas analizando los nombres de cada uno, y tenemos a Andrés Rueme, que es muy importante, al margen de las acusaciones que hay o pesan sobre él aquí en México, es un personaje que muy cercano a los servicios de inteligencia de Israel. No en vano lo están protegiendo allá, ¿sí? Y lo podemos ligar a negocios, a crímenes de trata de personas, de pederastia, de abusos de mujeres. Y luego tienes a María Asunción Aramburu Zavala, que nadie o se menciona poco, por más que sea solo una vez. O tenías a Antonio del Valle, ya se murió, que es otro personaje de mucho dinero en este país. Así que cuando tienes ese grupo de personas y analizas la historia reciente de este país, ya te dije, me explico, cuando analizas el gobierno de Enrique Peña Nieto y cómo llegó al poder, pues llegó al poder a través de una sociedad secreta, en conjunción con otros intereses, en este caso los empresariales de Emilio Azcárraga Gallán, que no lo digo ahora, lo dije en 2008, 2009,
miles de millones de pesos se fueron del Estado de México para apuntalar la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia. Y luego analizas al Yunque que llevó a la presidencia y analiza a Vicente Fox y analizas a los personajes que estuvieron en ese gobierno y ves todo el Yunque ahí y en el otro al Opus Dei y luego tienes estos personajes con Jeffrey Epstein, algo malo hay, Vicente, Claro. o por lo menos algo debe llevarnos a la sospecha. El problema es que cuando ves que todos esos grandes periodistas ilustrados, los llamaba Genaro García Luna, al que mencionemos, Sergio Sarmiento, Raimundo Riva Palacio, Carlos Loret de Mola, al que mencionemos, cuando ves que todo mundo guarda silencio y que no analiza, no investiga nada de este tema, algo hay sospechoso. Así que la lista Epstein o los archivos Epstein, por más que sean solo menciones de estos nombres y que se suma al ocultamiento de información y al gran silencio de la prensa mexicana, digo, algo hay sospechoso, Vicente, y algo debe despertarnos la curiosidad como analistas, como periodistas o como simples seres humanos que nos afectan las decisiones que tomen o que tome cada una de estas personas, Vicente y Norman. Fíjate, Paco, Norman, que estoy viendo el reporte del Financial Times, que sigue empeñado en encontrarle algo a Andrés Manuel López Obrador. Ya ves que quisieron también en la derecha decir, López Obrador también está mencionado en los archivos Epstein, pero se les cayó a pedazos. Fíjate que estaba leyendo este artículo que dice, México en la mira de Trump, mientras los lazos contra las drogas con Venezuela se agrandan. Y empieza el artículo firmado por Jude Weber en Dublín y Paula Simon o Simón en la Ciudad de México. Los aviones privados que llegan a México cargados de drogas fueron un sello distintivo de los notorios cárteles del país en la década de 1990. Pero el avión que aterrizó en abril de 2006 fue diferente. Supuestamente voló desde el hangar presidencial en Venezuela. En lugar de los turistas que se suponía que estaban a bordo, el avión que aterrizó en la ciudad portuaria mexicana de Ciudad del Carmen transportaba 5,5 toneladas de cocaína por un valor de hasta $100 millones, según los fiscales estadounidenses. Estados Unidos dice que ilustró cómo el régimen de Venezuela estaba hasta el cuello en el narcotráfico y la corrupción. Y hablan de el vínculo o el presunto vínculo de Nicolás Maduro en tiempos de Felipe Calderón o antes de Felipe Calderón con Vicente Fox, porque estamos hablando de que aterrizó este avión en 2006. Hablan de el vínculo Venezuela con cárteles desde la década de los 90, pero me llama mucho la atención que luego dicen en el artículo, la captura de Maduro este mes ha puesto de relieve una historia de vínculos a veces turbios entre México y el régimen venezolano, incluidas las acusaciones de opositores políticos y medios mexicanos de que Caracas ayudó a financiar la fallida candidatura presidencial de 2006 del predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador. Dice este artículo que habrían entregado dinero. Dice un ex alto funcionario, citado como fuente, ex alto funcionario, ¿quién sabe? Ex alto funcionario venezolano, estaban volando dinero a granel en maletas para dar a la campaña de López Obrador. Y dices tú, cabrón, pues si tenemos una intención o por coincidencia un silencio en torno a los mencionados en los archivos de Epstein, sí veo forzada a veces las ganas de querer embarrar a Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico. Porque, ¿cómo abre este artículo del Financial Times? Los aviones privados que llegan a México cargados de drogas fueron un sello distintivo de los notorios cárteles del país en la década de los 90. Y resulta que nunca le entregaron dinero a quienes gobernaron en los 90, a las autoridades de los 90. Pero qué raro que si desde los 90 admiten estos periodistas, llegaban
aviones privados cargados de droga sea hasta el 2006. O sea, casi 2 décadas después que le entregan dinero a López Obrador para su campaña fallida. No sé. No lo sé, mi querido Norman Pearl, pero me suena apesta. A ver, ¿qué piensas? Bueno, pues este es un émulo de nuestro Raimundo Riva Palacio, ¿no? O Ándale. Anabel Hernández, porque realmente todo el manejo que hacen de esa información, pues choca con la realidad. Por ejemplo, nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador se cuidó de algo de una manera muy importante, especialmente en 2006. Se cerró. Si se dan cuenta, no hubo una gran pluralidad, era solamente el movimiento progresista. Como que se congeló Norman, Vicente. Sí, no sé qué pasó, pero bueno, voy contigo, mi querido Paco. Creo que es un tema que también te apasiona. Creo que tuvo problemas con la conexión el querido Norman Pearl. En la medida que regrese, nos conectamos con él, Paco. Ah, sí, mira, Vicente, pues es que primero hay que ver qué es el Financial Times, una revista de extrema derecha, y luego han tratado de buscarle con lupa al expresidente ahora Andrés Manuel López Obrador vínculos con el narco. Están tratando de pescar lo que sea, Vicente, de donde caiga. Y ya lo decías tú, Anabel Hernández, Tim Golden, ProPublica, New York Times, han estado desde 2007 buscándole un indicio. Tienen en Estados Unidos al mayor narcotraficante en la historia de este país. Y no me refiero al Chapo Guzmán o al Mayo Zambada, me refiero a Genaro García Luna. Tienen al mayor criminal en la historia de este país. Si Genaro García Luna hubiera tenido algo contra Andrés Manuel López Obrador, Vicente, en las elecciones de 2018 pudo haberlo dado a conocer o pudo haberlo dado a conocer en 2024. Una sola evidencia que hubiera presentado Genaro García Luna habría acabado no con Claudia Sheinbaum Pardo ni con López Obrador, habría dinamitado a toda la 4T, Vicente, a toda la 4T. Se habría caído todo, se habría desmoronado este país, pero la realidad es que le van a seguir buscando. Bueno, fue en 2006, pero ahora le están buscando. Mira, llegó Norman, Norman, estamos aquí, pero adelante, por favor, me No, adelanto a Vicente. y lo que estás diciendo, Paco, es claro. O sea, a ver, no hubieran dejado llegar a la presidencia a López Obrador si hubiera existido información como la que se está revelando hasta hoy que ya dejó la presidencia. No, por favor, qué ridículo tan cabrón. ¿Y quién gobernaba cuando fue elegido Calderón? Pues Fox. ¿Y quién estaba detrás de Fox? Genaro García Luna. Déjense de tonterías. Pero bueno, mi querido Norman, qué bueno que ya regresaste. Gracias, Vicente. Qué pena porque tuve un problemita ahí con el internet. Bueno, pues yo lo que decía es que López Obrador siempre quiso tener libertad para poder gobernar y sabía perfectamente bien que no podía ser condicionado por nadie. López Obrador no aceptó nunca dinero de alguien que le impusiera condiciones. Todo el mundo era gente que estaba convencida de la necesidad de un cambio en este país y que acompañaba al expresidente López Obrador de una manera abierta, decidida y honesta. Entonces, hacer esos cuestionamientos, querer manchar la figura, afectar la historia de López Obrador, pues va a chocar contra muros, porque realmente nosotros conocemos quién fue Andrés Manuel, aquel luchador social, y además sabemos quién fue este presidente, un presidente extraordinario que sentó las bases para un cambio en este país. Eso no lo podría haber hecho si él hubiera estado maniatado por recursos de cualquier fuente.
Entonces, eso del narcopresidente, narcopresidenta, para querer afectar a todo el movimiento, pues no es más que una campaña que se extiende, que yo no sé si nace en los Estados Unidos o nace en México, pero de cualquier manera es un discurso, es una narrativa absurda que por supuesto pocos o casi nadie les compra, mi querido Vicente. Así es. Bueno, seguiremos hablando de este y otros temas, si les parece, mañana o antes, si lo amerita la noticia, siempre dispuesto para el diálogo. Ya estaré platicando de las amenazas de Eduardo Verástegui, porque en esa intentona de proteger a los mencionados en los archivos Epstein, me amenaza con irme a acusar con el presidente y su grupo. Híjole. A ver, búsquenme el pasaporte azul. Ah, es que tengo el verde y el azul. No, no puedo presumir. No vaya a ser la de malas. Oye, Eduardo, si yo le voy a rezar a a tu Virgen, perdón por la expresión, a la Virgen de Guadalupe para ver si te perdona. No sabes que también en los 10 mandamientos está, no amenazarás a tu prójimo. Pero bueno, mi querido Paco, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales, Paco? Rapidísimo, Vicente, y mira, nada más para recordar ahora que dicen que el vínculo con Caracas, el 3 de febrero, ¿cuándo fue ayer? Un juez federal del Distrito del Sur de Nueva York confirmó la reprogramación de la audiencia de Nicolás Maduro hasta el 26 de marzo a petición de la Fiscalía de Estados Unidos. La Fiscalía, regularmente quien solicita las prórrogas es el acusado. Ahora es la Fiscalía, así es decir, no tiene nada. Están inventando, Vicente, yo ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter, nos vemos mañana temprano. Norman, buenos días, Claro que sí, mi querido Paco, maestro Paco Cruz, mi querido Norman, cerremos también con tus redes, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ahí me encuentran como Norman F. Pearl en X, antes Twitter, y también en 2 cuentas que tenemos por ahí en Facebook. Insisto siempre que es una buena posibilidad para tener una muy buena interlocución y, por supuesto, entrar en debates que sean sanos, ¿no? Porque de repente por ahí se me mete gente Luego que... se te cruza ¿qué? El dios del, ¿qué? ¿Cómo le El dicen a padre, Páramo? el padre del análisis superior. No, 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 no. Lo tuve que bloquear, algo que no hago tan sistemáticamente, pero bueno, ya basta, ¿no? Pórtate bien, Norman, no hagas enojar. Pobre muchacho, le va a dar algo. Sí, Ay, sí, sí, Norman, qué bárbaro. se quedó rabioso, pero bueno, así es esto, ¿no? Te mando un abrazo, Norman, querido Paco, un abrazote. Ya saben que los quiero, que los admiro, que los respeto. El maestro Jaime Hernández hoy enfermito, y yo espero que para las 2 ya esté listo para hablar, para informar en No Apto para Cínicos, junto a Hildy, su compañera de vida, junto a Yago Batusay. Así que a las 2 de la tarde hay que apoyar a Jaime con los likes, con las suscripciones, con los superchats en No Apto para Cínicos, porque a cada superchat le va a poner un trago al tequila, pues se va a aliviar rápido, de a trago o de a superchat por trago. Así que no se crean, yo nomás estoy dando carrilla al maestro Jaime Hernández. Gracias, Paco, gracias, Norman. Y a usted que nos está viendo, échenos la